Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y usted? Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, Principio Vital. Para recordarles que vamos en la pregunta 60. Voy a compartir pantalla. Y me avisan si pueden ver. Sí. Ok. Perfecto. Kardec comienza con una explicación y empieza con una explicación sobre los seres orgánicos e inorgánicos. Y nos dice, los seres orgánicos son los que tienen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Están provistos de órganos especiales para cumplir los diferentes actos de la vida y apropiados para satisfacer las necesidades con miras a su conservación. Dichos seres son los hombres, los animales y las plantas. Entonces los tres que están aquí abajo a la derecha, esos son los seres orgánicos, y los seres inorgánicos son los que no tienen vitalidad ni movimiento propio y solo se forman mediante la agregación de la materia. Tales son los minerales, el agua, el aire, etc. ¿Okay? Entonces comienza con la primera. Kardec les pregunta, ¿la fuerza que une los elementos de la materia es la misma en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos? Y los espíritus le responden, sí, la ley de atracción es la misma para todos. Entonces aquí vamos entendiendo un poco que toda materia está unida por lo mismo, que son átomos. Y depende de la diferente construcción y cómo están unidos, pero en realidad la verdad es que todos son átomos que tienen casi la misma estructura en ese sentido, sino que se unen de forma diferente. Marci, ¿quisieras decir algo? Sí. Antes que todo, estoy aquí un poco confundida con las preguntas. Esa dice la pregunta 74 y yo tengo otra como pregunta 74. Vamos. La 60. Este es el capítulo 4. Sí. Yo tengo por la 60, en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos es la misma fuerza la que une los elementos de la materia, pero yo en lo que estoy viendo en la pantalla es la número 74. No sé si es porque el teléfono solo me deja ver eso. La fuerza de uno de los elementos de la materia es... Sí, se ve la 74. Sí, yo veo la 74. Por eso me quedé un poco confundida. Bueno. Perdón, ahí cometí un error. Entonces, qué pena, gracias por decirme. En los cuerpos orgánicos e inorgánicos es la misma fuerza la que une los elementos de la materia. Esa sí es la 60. Ajá. Ok. Que es la ley de atracción, que es la misma para todos. Entonces, antes de seguir adelante, yo no sé si alguien tiene alguna duda de lo que es materia, porque ya se supone que a estas alturas debemos haber comprendido lo que es materia. Para ahora entrar a lo que es composición de materia junto al fluido cósmico universal. Ya aquí vamos a hacer la composición de las cosas, ¿no?
Entonces, por si alguien todavía tiene alguna duda o pregunta de materia, es la hora, porque ya vamos a avanzar como a lo más, ¿cómo se diría? Lo más profundo del libro del estudio del libro. Y siempre recordemos que para muchos espíritas nuestro problema es con la materia. Y me incluyo porque yo he tenido que estudiar bastante ese capítulo. ¿Ya pueden ver la pregunta 60 o no les parece, no les aparece la 60? Sí, ya. Ok. Entonces recordemos que la ley de atracción dice que la ley de atracción es la misma. ¿En dónde comienzan a formarse estos cuerpos orgánicos e inorgánicos? Ya sabemos que son diferentes tipos que es una clasificación, perdón. Y ya como estaba explicando Esteban y lo estaba leyendo, entonces, ¿dónde se da la vida? Cuando habla de animalización de la materia, significa movimiento, animalizada. Ánima, alma viene de ánima, ¿no? La materia siempre es la misma. ¿Por qué la materia siempre es la misma? Dios, espíritu y materia. De la materia se desprenden todas las diferentes tipos de materia que podamos conocer, en este caso orgánica e inorgánica, ¿no? Luego de eso, los inorgánicos, están los, ¿cómo se llaman estos? Está el mundo, comenzamos con los minerales, en donde aprende el principio inteligente a lo que es el sistema de agregación, hasta llegar a un automatismo, que es lo que nuestro cuerpo, mejor dicho, funciona con el automatismo, ¿no? De la célula, etcétera. Nosotros no pensamos en que la célula tiene que hacer su trabajo, no, la célula ya lo hace solo, porque has pasado por todo ese proceso, ¿no? Bueno, esa es la parte que yo quería comentar sobre ese tema. Que quede siempre claro, ¿no? De que lo que es, todo es materia, independientemente de que sea animalizada o no. Así es. Pregunta 63. ¿El principio vital reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada? En una palabra, ¿es un efecto o una causa? Entonces los espíritus le responden, es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente, sin la materia, no es la vida, así como la materia no puede vivir sin ese agente. Este da la vida a los seres que la absorben y lo asimilan. Entonces es muy importante como entender que el principio vital, ¿cierto? Es como es la gasolina del carro, la que le da la energía, ¿cierto? Y el principio inteligente es el piloto o el conductor del carro, para que vamos entendiendo un poco la diferencia. 64. Omar, si quieres decir algo de ahí. No, estoy bien. 64. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo. El principio vital conforma un tercer elemento. O sea, aquí muy interesante lo que pregunta Kardec, si el principio vital en sí, ¿cierto? Es un tercer elemento. Pues ya lo que Marcy nos dijo es que los elementos generales del universo son tres, que son Dios, espíritu y materia. Entonces ellos le responden, sin duda es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo, pero no obstante, su fuente es la materia universal modificada, o sea que de la materia viene ese principio vital. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que yo no puedo, Marci, si tú puedes ver porque yo no puedo ver nada? Sí, alguien dijo que la 62 no la vio. La 62 pregunta es, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia?
Eso lo Y respondiste la tú. respuesta, sí, su unión con el principio vital, que es lo que yo estaba comentando. Y lo que Esteban está diciendo en estos momentos es eso, que recordemos que son los tres principios: Dios, espíritu y materia. Ahora, la vida se da por ese efecto, por el efecto que ejerce el principio vital en la materia inorgánica, ¿ok? En esa materia inorgánica, porque vamos a poner un ejemplo. Si, un ejemplo, el cuerpo en sí, nosotros tenemos todos los elementos en la tabla periódica para hacer con todas las cosas que tiene un cuerpo humano. ¿Y por qué todavía no somos capaces de crear un cuerpo humano completo, perfecto, así como somos nosotros cuando nacemos del vientre de la madre? ¿Por qué? Porque no somos capaces de crear vida, porque la vida viene de un solo creador. Entonces, ¿cuál es la receta secreta, ¿no? Como por decir así, ¿cuál es ese ingrediente secreto? El espíritu, que no es materia, ¿sí? Entonces, el alma, en este caso, eso es lo que esto es lo que está diciendo Kardec, que ese es el tercer elemento. El tercer elemento viene a ser la materia, pero el principal para que la materia tenga vida es el espíritu. Sin el espíritu, la materia, aunque sea animalizada, no va a tener, no va a poder, perdón, el espíritu, ¿cómo se dice? El espíritu gobierna a la materia. Por esa razón siempre se dice que el espíritu no es que digan que la carne es débil. No, no es que la carne sea débil, es que el espíritu es débil, porque el espíritu gobierna a la materia. No sé si tienen preguntas, sería bueno que preguntaran. Nos ¿Tienen dudas? encanta que la gente converse, hable, nos pregunte, que no sea solo una... Yo me pongo nerviosa porque yo sé que esto, por ejemplo, cuando yo he estudiado esto, yo soy de mucho preguntar porque da malas interpretaciones o cosas que uno se queda como con la duda. Entonces, no tengan pena de preguntar. Yo pregunto de todo, ¿no? André Luis me representa. ¿No te queda claro lo del principio inteligente y fluido cósmico universal? Bueno, el fluido cósmico universal, aquí vamos. Tres principios, es la Trinidad, ¿ok? Dios, nuestro creador. Principio cósmico universal, es lo que Dios creó. Vamos a ver así si encontramos algo para ejemplificar. Vamos a decir que es como el agua, ¿no? Vamos a suponer que el fluido cósmico universal es el agua, ¿no? Dios, está el agua que es creada, ¿no? Entonces, Dios, espíritu y materia. Entonces, Dios creó el espíritu y el espíritu, y a su vez el fluido cósmico universal, que es materia. Entonces, el agua. Entonces, quiere decir que el espíritu, como no es materia, está inmerso en esa agua. Es como si fuéramos peces en una piscina. Es como si fuéramos peces en un océano inmenso. Todo, absolutamente todo, la antimateria, aquello que no podemos ver, aquel supuestamente vacío, ya nos dicen los espíritus que no existe vacío, que no hay vacuo, hay vida. ¿Por qué? ¿De dónde se alimentan las plantas? ¿De dónde nos alimentamos nosotros mismos? ¿De dónde se alimentan los planetas, el sistema solar, las estrellas, etcétera? Todo lo que vive, todo lo que es orgánico e inorgánico, viene de una misma fuente. ¿Cuál es esa fuente? El fluido cósmico universal. Vamos a poner así, es como si fuera la electricidad que necesitan los aparatos electrónicos para poder funcionar. Nuestro O, cuerpo no funcionaría si no tenemos esa electricidad. ¿No? o la parte es lo que quiere también decir Marci, es que es una materia muy, muy, muy sutil
Exacto. que es lo más básico de que todo está creado por medio de esa materia tan sutil y que todo está en todas partes. ¿Me explico? Entonces, ese es el fluido cósmico universal. El principio inteligente es la parte inteligente que es el espíritu. Pero ojo, cuando empieza en las plantas y, perdón, cuando comienza en las plantas y empieza a evolucionar, se empieza a crear, a evolucionar el principio inteligente. Y mientras más va evolucionando por medio de los animales, por medio de los instintos, él va evolucionando y se va individualizando hasta llegar al hombre. Cuando el principio inteligente llega al hombre, ya es un espíritu individualizado. Antes no. Solo cuando llega el hombre ya es un espíritu con E mayúscula. Antes del hombre es un espíritu como en entrenamiento, no ha llegado todavía, no se ha individualizado completamente. Entonces se le llama principio inteligente. Exactamente. El principio inteligente es todo aquello que le da forma a la materia, que la materia es ese fluido cósmico universal. Por esa razón, como está diciendo Esteban, pasamos por todos esos reinos que más adelante los vamos a ver, los vamos a comprender mejor, para no, porque como para no perder el asunto. Vamos a ver cuando pasemos por los 3 reinos, lo mismo que está explicando Esteban, cómo ese procedimiento se da. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es siempre nos vamos a tener que acordar Dios, espíritu y materia. Ahora, principio inteligente no es espíritu, todavía. Es una materia, es una parte de la materia, es una de las condiciones de la materia, pero todavía no ha llegado a ser espíritu, es el principio inteligente, es todo aquello que está trabajando para dar vida a lo que sería el espíritu, ¿no? Próximo. ¿Lo lees? El principio vital, el 64 o el 65. 64A. Parece resultar de ahí que el principio de la vitalidad no es un agente primitivo distinto. Ya lo está diciendo Kardec. Ok, entonces vamos a volver a lo mismo. Entonces, proviene de una misma fuente, sino una propiedad especial de la materia universal que se debe a ciertas modificaciones de dicha materia. Es lo que estoy explicando ahora mismo. Es la consecuencia de lo que hemos dicho. ¿Ok? Entonces, no es que venga de otro agente primitivo, no es algo diferente, no, es una modificación. Es como los estados del agua, recordemos lo que los estados del agua, ¿no? El agua no deja de ser agua, simplemente que está en diferentes fases del agua, ¿no? Evaporación, solidificación, etcétera. Entonces, de esta misma forma es el fluido cósmico universal o la materia universal, como la querramos llamar. Ahora, el principio vital reside en alguno de los cuerpos que conocemos. Su fuente es el fluido universal. Es lo que vosotros llamáis de fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermedio, el lazo entre el espíritu y la materia. ¿Qué quiere decir esto? Es el periespíritu. Aquí nos está dando la respuesta a lo que es periespíritu. La fuente es el fluido universal, que quiere decir que el periespíritu nada más es que una modificación de la materia. ¿Entendimos esa parte ahí? Es un poco más sutil, ¿cierto? Exacto. Y ojo con lo que dice, es el lazo que une el espíritu y la materia. Deja siempre claro que espíritu es espíritu y materia es materia.
¿Eh? Es un fluido magnético, es un fluido eléctrico, cualquier cosa como lo querramos llamar, fluido universal, fluido cósmico, sigue siendo materia. Es una modificación más etérea, es una forma más sublime, más etérea, pero sigue siendo materia. Nunca va a llegar a ser espíritu, porque espíritu es espíritu. Sí. 66. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos. Entonces, ellos le corresponden, sí, modificado según las especies. Es lo que les da movimiento y actividad y los distingue de la materia inerte. Pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no la da. ¿Ok? Es muy importante que entender que el principio vital es lo que yo estaba diciendo, es como el combustible de los seres orgánicos, ¿ok? Es como el combustible del carro. Pregunta 67. ¿La vitalidad es un atributo permanente del agente vital o solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Y ellos le responden, solo se desarrolla con el cuerpo. ¿No hemos dicho que ese agente sin la materia no es la vida? Se necesita la unión de ambos para producir la vida. Entonces, lo que Marci decía, que los dos tienen que estar para que el organismo esté en vida, necesitamos de los dos. 67A. Se puede decir que la vitalidad se halla en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Sí, así es. El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Al mismo tiempo que el agente vital da impulso a los órganos, la acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos como el frotamiento genera calor. Entonces, es muy importante aquí entender que quiero que se imaginen que todos nosotros y todos los cuerpos orgánicos, cualquier cuerpo orgánico, todos tenemos como hágase de cuenta, una batería recargable, ¿ok? Y esa batería recargable es que se puede perder energía y se puede recargar. Pero ustedes, si no saben, las baterías recargables tienen una vida y eventualmente ya no se pueden recargar. Así somos nosotros. Podemos perder energía, podemos ganar energía, pero cada uno tiene una fecha de vencimiento de energía vital. O sea, la batería recargable para de recargarse, para de funcionar. Marci, ¿quisieras decir algo? Sí, me está haciendo recordar aquí como el aceite, ¿no? Y todas esas cosas que tiene el coche, que tiene el carro, que es lo que le da esa fuerza, ¿no? Que todo eso se movimenta, se mueve, los organismos, todo nuestro cuerpo funciona, nuestros órganos internos reciben ese fluido vital que viene del cosmos, que viene de ese fluido cósmico universal que Dios creó para crear la vida. Entonces, de ahí se alimenta, ¿no? El cuerpo, el organismo, ¿ok? Del sol, del aire, ya hemos hablado de eso anteriormente, lo vamos a volver a ver más a profundidad cuando pasemos por los 3 reinos. Entonces, cuando pero eso a su vez es lo que le da energía. Ya el fluido cósmico, ya ese fluido vital absorbido, ¿no? Por esos órganos, por estos órganos que tenemos vitales,
nuestros órganos materiales, ¿no? Eso es lo que da esa vida, pero ¿de dónde lo coge? Recordemos que es del fluido cósmico universal. ¿Y lo recoge en dónde? En lo que se llama periespíritu. El periespíritu, por eso es cuando se dice que se enferma el cuerpo porque viene la fuente del espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese agente está unido y es lo que nos une entre cuerpo y espíritu. Entonces nosotros somos retroalimentados. El espíritu alimenta al periespíritu y el periespíritu alimenta a los agentes orgánicos de nuestro cuerpo físico y así es como nosotros nos desenvolvemos y reproducimos ciertas enfermedades o cosas de acuerdo a cómo esté nuestro estado espiritual o karmático. Seguimos. Sí. Dale tú. ¿Cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? El agotamiento de los órganos. Como todo es materia, se desgasta, ¿no? ¿Se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento de una máquina descompuesta? Sí. Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. ¿Por qué una lesión del corazón más que la de algún órgano causa la muerte? El corazón es una máquina de vida. Sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales, ¿no? Como dice Esteban, el corazón vendría siendo como el motor del carro, ¿no? O podría venir siendo como si no funciona el corazón, obviamente, pero recordemos que a veces el corazón late, pero si hay una muerte cerebral, aunque lo demás siga funcionando, ya tampoco hay vida. Y así, entonces, una de las cosas importantes, pero no es, como decir así, el fuente de la vida, porque antes se creía que la vida se encontraba en el cerebro, ¿no? Eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de esta parte aquí lo que hay que captar la idea es que la muerte se produce por el desgaste normal del cuerpo, de los órganos. ¿Por qué? Porque es materia. Es igual como cuando tenemos un carro, por muy bueno que sea, por muy buena marca que sea, por muy buen mantenimiento que sea, un día se va a dañar, un día se va a quebrar, un día ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, ya eso se queda, la vida lo deja, pero la vida no deja de ser vida. Seguimos viviendo en donde, en nuestro verdadero plano espiritual. Por eso estamos aquí transitoriamente. Exacto. Y también muy importante como añadir también que tanto el cuerpo se puede dañar, pero el periespíritu también se puede dañar. Entonces, el periespíritu se afecta con nuestros pensamientos, con nuestros comportamientos. Él mismo acuérdense que es ideoplasmático. Entonces, más tarde lo veremos, pero vamos a entender un poco que él mismo también se afecta y se puede afectar por medio de nuestros comportamientos y por medio de nuestros pensamientos. Uh-huh. 70. ¿En qué se convierte la materia y el principio de los seres orgánicos cuando estos mueren? Esta es bien larga, entonces vamos a hacerla como por partes, pero ellos responden. La materia inerte se descompone y forma nuevos seres. El principio vital vuelve a la masa. Entonces, muy importante entender que en el universo podemos hablar de la ley de conservación, que la ley de conservación en la ciencia dice que nada se destruye, nada se crea, sino que todo cambia. Estamos hablando de la materia, ¿cierto? Todo cambia. Entonces, nada se desperdicia, todo se vuelve a usar,
todo vuelve a lo mismo. Entonces dice los espíritus, o no, esto es una nota de Kardec, ¿cierto? Muerto el ser orgánico, los elementos que lo conforman sufren nuevas combinaciones que forman nuevos seres. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando dejan de existir. Los órganos están, por decirlo así, impregnados de fluido vital. Ya saben que el fluido vital es como la energía, ¿cierto? Ese fluido confiere a todas las partes del organismo una actividad que opera en ellas el restablecimiento en caso de que tengan ciertas lesiones y restablece funciones momentáneamente suspendidas. No obstante, cuando los elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos están destruidos o profundamente alterados, el fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida y entonces el ser muere. Lo que estaba diciendo Marcy, y es que depende de la importancia de los órganos, obviamente, si no están correctamente bien en funcionamiento, obviamente que el fluido vital no va a ser transmitido, entonces no va a dar vida. Los órganos... Es importante comprender esta parte porque cuando comprendemos esta parte de cómo funciona ese fluido vital y ese tipo de ¿cómo se dice? El mecanismo, ¿no? Que hay, esa retroalimentación. Ahí es cuando cuando lleguemos a esa parte de lo que son las enfermedades psicosomáticas, de lo que son las obsesiones, enfermedad por obsesión, etcétera, cómo esto influye. Entonces, por eso siempre, toda parte del libro obviamente es importante, ¿no? Pero hay cosas de las que solamente vamos a poder comprender si comprendemos la base, ¿no? Que es esto, parte principal del libro. Por eso siempre pregunto si hay preguntas. Las pueden mandar por aquí o las pueden mandar al chat. Muy bien. Los órganos reaccionan necesariamente en mayor o menor medida unos sobre otros. De la armonía del conjunto resulta su acción recíproca. Cuando una causa cualquiera destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyas piezas esenciales están descompuestas, como un reloj que se gasta en el tiempo o se desarma por accidente y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. Encontramos una imagen más exacta de la vida y de la muerte en un aparato eléctrico. Como todos los cuerpos de la naturaleza, ese aparato contiene electricidad en estado latente. Los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial. O sea que la única forma que se manifiesta es por medio de que la electricidad pase por todo el sistema. Entonces se podría decir que el aparato está vivo. Cuando la causa de la actividad cesa el fenómeno. El aparato vuelve al estado de inercia. Los cuerpos orgánicos serían, o sea, que para, ¿cierto? Los cuerpos orgánicos serían, así, una especie de pilas o aparatos eléctricos en los cuales la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida. Era lo que decíamos de la pila recargable. La cesación de esa actividad produce la muerte. La cantidad de fluido vital no es la misma en todos los seres orgánicos, o sea que cada ser orgánico tiene una diferente carga en su pila recargable. Varía según la especie y no es constante, ya sea en el mismo individuo o en los individuos de la misma especie. O sea, nunca es constante. Cada individual, o sea, cada animal, cada ser vivo orgánico tiene una diferente carga. Algunos están, por decirlo así, saturados de dicho fluido, mientras que otros tienen apenas la cantidad suficiente. A eso se le debe que algunos tengan una vida más activa y tenaz y en cierto modo superabundante. La cantidad de fluido vital se agota. Puede volverse insuficiente para
para mantener la vida si no lo renueva mediante la absorción y la asimilación de las sustancias que lo contienen. El fluido vital se transmite de un individuo a otro. Ya sabemos que cada vez que comemos, obviamente, estamos ingiriendo fluido vital. El que tiene más puede dárselo al que tiene menos. Y en determinados casos recuperar la vida a punto de extinguirse. Entonces, así es. ¿Hay alguna cosa que quisieras decir, Marci? Sí, siguiendo de esa idea, entonces diríamos que aquella gente que es media dormida, media lerda, media perezosa, es porque no tiene mucho fluido vital. O sería más bien algo psíquico o espiritual. Pudieran ser las tres cosas en este caso. Pudieran ser las tres cosas o una estagnación de la energía por la propia, por la propia interacción del espíritu en su periespíritu, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esas son cosas que son básicas y que son entendibles en nuestro día a día. Igual a las personas que son muy atletas, que tienen mucha energía, que son como, que tienen energía para dar, o sea, que son tan ya dotadas de magnetismo, que también son ideales para ciertos tipos de trabajos espirituales por esta misma dotación de energía. Y como estaba diciendo Esteban, por eso unos mueren más temprano, otros menos, y aquellos que no tienen mucha energía compensan con lo que se llama inteligencia, que lo vamos a ver ahora acá. La inteligencia, inteligencia e instinto. La inteligencia es un atributo del principio vital. No, puesto que las plantas viven y no piensan. No poseen sino vida orgánica. Inteligencia y materia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia, pero esta a su vez solo puede manifestarse mediante órganos materiales. Es menester la unión del espíritu para comunicar actividad inteligente a la materia. Ok, aquí vamos. Bueno, vamos a terminar de leer. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da con el pensamiento voluntad de obrar, conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer sus necesidades. Así pues, podemos distinguir primero los seres inanimados, formados solos de materia, sin vitalidad ni inteligencia. Estos son los cuerpos inertes. Segundo, los seres animados, no pensantes, formados de materias y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia. Y tercero, los seres animados y pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad y que poseen además un principio inteligente que les otorga la facultad de pensar. Ok. Aquí vendría siendo así. La inteligencia ya dijimos que no es un atributo, ¿no? Es un atributo del ¿qué? Del espíritu. ¿Por qué si los animales tienen alma, tienen un principio inteligente, tienen un principio vital, son orgánicos, etcétera? ¿Por qué las plantas no? Porque no tienen esos órganos para expresar la inteligencia del principio inteligente. Aquí viene otra división de la materia. Hablábamos de espíritu, Dios, espíritu, materia. Dentro de eso hay otra división, que es principio inteligente y principio, ahora se me fue la idea. El principio inteligente y el principio vital. El principio vital y el principio inteligente. Ok. Entonces el principio vital, cuando se une el principio vital a la materia, simplemente es
es animado, pero no es pensante. Esto es lo que le está diciendo las plantas, los peces, etc. Cuando empieza la individualización del espíritu, como estaba hablando Esteban, cuando empieza la individualización hasta que no llega a ese punto de individualidad, de comienzo de individualidad del principio inteligente, no hay ni siquiera un principio inteligente, no hay ni siquiera un pensamiento, no hay esa fase todavía no se ha completado. ¿Cuándo empieza a darse la individualización del espíritu? En la fase de los anfibios. ¿Por qué en los anfibios? Porque en la parte de los anfibios, cuando llega a esa parte del principio, el principio vital, el principio inteligente comienza a desarrollar el cuerpo orgánico empieza a desarrollar lo que sería el principio de ¿qué? De la glándula pineal, que se empieza a desarrollar en los anfibios. Es ahí cuando él dice, se necesitan órganos materiales que manifiesten esto, ¿sí? Entonces, por eso podemos entender que el cerebro no es la inteligencia. No está en el cerebro la inteligencia, es el espíritu que se utiliza del cerebro, que es como si fuera una computadora, ¿no? Tú le estás metiendo a ese disco duro todo lo que tú sabes, pero no es la computadora en sí la inteligente, no, hay alguien que le metió esa inteligencia, toda esa información, que en este caso vendría siendo ¿quién? El espíritu. Ahora, cuando llega a esa fase anfibia, es cuando comienza a desarrollarse lo que es el principio, la individualidad, perdón, del espíritu. Comienza a crear lo que vendría siendo el principio de la glándula pineal. Y así va siguiendo hasta llegar a la etapa animal. Entonces vemos, sobre todo ahora en estos últimos tiempos, yo no sé, los que tratan con animales, que hay, por ejemplo, mi gata, y hay algunos gatitos hay algunos o animales que hay experimentos científicos, etcétera, ¿no? De que van teniendo como una inteligencia mayor, ¿no? No quiere decir que sean ahora más inteligentes, tienen una inteligencia, pero es limitada, porque solamente llegan a hacerse espíritus individualizados cuando llegan a tener un libre albedrío, que ya es la primera etapa humanizada. Pero hay algunos animales, por ejemplo, que ya se identifican. Tú pones a mi gata en el espejo y ella se mira y ella sabe, ella se queda viendo, se vuelve a ver. Y hay muchos animales que hacen eso. Hay otros que todavía no se identifican. Entonces eso se va pudiendo ver, hay muchos documentales sobre eso. Entonces así es como funciona. Entonces si ves que todo es un proceso, por eso se dice no damos pasos cuánticos. Si no se formó la inteligencia y el instinto de una manera rápida, mucho menos tampoco nuestra educación moral. Por eso es un proceso que lleva un tiempo, pero que va a llegar. ¿Preguntas algo por ahí, Esteban? No, por ahora no, nada. Alguien que quiera preguntar algo, tenga una duda. Yo sé que es mucho. Bueno, pregunta 72. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia? Y ellos le dicen, ya hemos dicho, la inteligencia universal. 72A. Se podría afirmar entonces que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y se la asimila de la manera que se asimila el principio de la vida material. Y ellos le responden, esto es solo una comparación, pero no exacta, por cuanto la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Entonces ya estamos hablando de individualidad moral. Por lo demás, ya sabéis vosotros que existen cosas que no es dado al hombre penetrar, y esta se incluye entre ellas. Por el momento, me encanta que dicen por el momento porque será revelada, pero todavía no estamos en condiciones para entender en realidad
qué está pasando con lo que es la inteligencia y de dónde viene y todo eso. 73. El instinto es independiente de la inteligencia. Y ellos responden, no precisamente porque es una especie de inteligencia. El instinto constituye una inteligencia no racional y mediante él todos los seres proveen a sus necesidades. Entonces, en los animales, los instintos son lo que les ayuda a subsistir, a sobrevivir y a seguir adelante, ¿cierto? Más que decir algo del instinto. Sí, el instinto constituye una inteligencia no racional. Es interesante, ese instinto sigue en nosotros, seres humanos, que eso lo vamos a ver más adelante, lo que es el instinto de conservación, que debería, a estas alturas donde nosotros estamos, ya pensar, ¿no? Con inteligencia, ya actuar con inteligencia, con racionalidad, porque ya estamos en esa etapa, pero todavía, dicen los espíritus, que aquellos que se comportan con falta de moral, que es lo que está diciendo ahí, la individualidad moral, con falta de moral, o mejor dicho, aquellos que todavía se comportan como bárbaros, que tienen un comportamiento todavía grotesco ante a lo que sería lo que es la humanidad, es porque todavía se encuentran en fases de primitivismo. Se encuentran todavía en fases de que no han alcanzado una moral suficiente, aunque nosotros nos miremos así como estamos, por eso es que se ven todavía esas cosas, no es tanto porque la persona, el espíritu no tenga la capacidad de hacerlo, no, es que todavía está utilizando el instinto. ¿Por qué? No es porque, es porque está en su estado, no, 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 es porque todavía no ha hecho ese trabajo que tiene que hacer el espíritu para empezar a utilizar lo que es su lóbulo frontal, ¿no? Y dejar de utilizar lo que se llama cerebro primitivo, ¿no? Que es por lo que siempre actúa con reacciones y con violencia, que eso también lo vamos a ver en otra parte del libro. Podemos establecer un límite entre instinto e inteligencia. Esto es precisar dónde termina aquel y dónde empieza el otro. No, pues a menudo se confunden, pero se pueden distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de aquellos otros que corresponden a la inteligencia. Generalmente el instinto, especialmente en los humanos, es automático. Cuando el otro es más premeditado y exacto. 75. Es exacto afirmar que las facultades instintivas disminuyen conforme van creciendo las facultades del intelecto. Y ellos dicen no, el instinto sigue existiendo, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir al bien. Casi siempre nos guía y en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Y ahí muy importante es que nosotros empezamos a enfermar esos instintos, pero cuando empezamos en realidad a entender y a escucharlo y a no descuidarlo, ese instinto nos va a comunicar las cosas muy claramente. Exactamente. Ese es por eso dice que es ese instinto que en nosotros es automático, ¿no? ¿Y por qué podemos diferenciar de lo que va por instinto y lo que es inteligencia? Es lo que estábamos hablando anteriormente. Aquellos cuando uno reacciona con animalidad todavía, que reacciona por los impulsos, reacciona por el momento y no piensa todavía, no raciocina. Entonces ahí se está viendo lo que separa al hombre, ¿no?
todavía dónde está, cuál es su etapa evolutiva del espíritu. Y es porque todavía necesita hacer ese trabajo. Y aparte de eso, ¿por qué dice que si siguiéramos que el instinto es infalible? Nosotros siempre hemos tenido en algún momento de nuestra vida decir, no importa, yo sigo mi instinto. Es como que algo no me lo dice, como ese pálpito, ¿no? Ese algo que nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque es ese instinto de conservación, también el aventurarnos a nuevas oportunidades, a nuevas cosas, hace parte de ese instinto del hombre crear cuando empezó el hombre paleolítico y todo eso, fue por ese instinto de supervivencia, ese instinto de progreso. Ahora, exactamente como si fuese ese sexto sentido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos confiar completamente en el instinto? Dice Kardec. ¿Por qué? Porque estamos en este momento donde estamos, todavía tenemos, como está diciendo Esteban, enfermado el instinto. ¿Con qué? Con orgullo y con egoísmo. Entonces, por esa razón es que todavía, por eso es que tenemos que pensar y educar nuestro espíritu. De manera en que yo estoy educando mi espíritu, ya voy a poder comprender dónde me está llevando mi instinto y el discernimiento, eso es lo que se llama libre albedrío. El instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha, en que sus manifestaciones son casi siempre espontáneas, es lo que yo les decía, rápido de una, en tanto que las de la inteligencia constituyen el resultado de una combinación y de un acto volitivo y deliberado. Las manifestaciones del instinto varían según las especies y sus necesidades. En los seres que poseen conciencia y percepción de las cosas exteriores, el instinto se alía a la inteligencia, para expresar a la voluntad y a la libertad. Era lo que decía Marcela. Entonces, los instintos son en realidad ya mucho más avanzados cuando el ser ya tiene la conciencia y la percepción de las cosas exteriores. Muy bien. Preguntas, comentarios, críticas. Bueno. Vamos pues a cerrar. ¿O alguna pregunta? ¿No? Todo claro, dicen. Ahora está escribiendo. Hay examen a final de mes. Bueno, vamos a traer nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra buena voluntad para las cosas que son del espíritu, para nuestra necesidad de progreso. Vamos a traer nuestros pensamientos a aquellas personas que se encuentran en estos momentos en grandes pruebas, en grandes dificultades, en rescates colectivos y karmáticos, que podamos todos ser parte del avance del progreso de nuestro planeta Tierra y de nuestra humanidad. Por muy difícil que parezcan las cosas, esto nada más es que el cambio a lo bueno, el cambio al progreso. Pidamos siempre tener nuestras vibraciones en sintonía con Dios, en sintonía con la espiritualidad, que el miedo no se apodere de nosotros, que la prensa no influya en nuestros pensamientos, mas sí nuestra fe, nuestra confianza en el futuro y en la vida eterna, pues sabemos que todo esto es transitorio.
Y así como lo bueno pasa, lo malo pasa. Por esa razón pedimos para cerrar nuestra semana de estudio, para entrar al nuevo fin de semana, un nuevo comienzo de semana, la guía de nuestros mentores espirituales, pero sobre todo la de nuestro Padre, pues por Él nada somos. Sin Él no podemos caminar y comprender que somos criaturas necesitadas de Él. Hagámonos conscientes de la necesidad de Dios en nuestras vidas, del reconocimiento de la vida eterna. No tengamos miedo a ninguna calamidad, a ninguna dificultad, porque en medio del caos hay orden. En medio del caos hay amor y hay progreso. No nos quede duda de eso. Pedimos así la bendición de nuestros mentores, de cada uno de nosotros, una limpieza a los miasmas que se puedan encontrar en nuestros hogares, que los espíritus protectores de esta clase puedan hacerse presentes y visibles a aquellos espíritus que puedan estar en necesidad de auxilio, de llamamiento, de nuevas oportunidades de reforma y de progreso, que los espíritus que aquí se encontraron estudiando junto con nosotros puedan utilizar estos estudios también para su propio avance y para ayudarnos a comprender mejor cuando aquí regresemos. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser parte o de aspirar a ser parte a aquellos nuevos pobladores de la tierra en un mundo de regeneración. Pedimos, Señor, que nunca nos abandone y que la fe y el coraje no nos falte. En estos momentos de renovación, de pruebas difíciles, sabemos que siempre contamos contigo y por eso seguimos aquí, como cada jueves, como cada lunes, como cada martes, confiando en tu presencia. Pedimos así el cierre de nuestra clase. Paso la palabra de cierre a Esteban, que así sea. Y conforme a las palabras de nuestra hermana Marcy, pedimos el permiso de cerrar esta clase agradeciendo al Maestro Jesús, a nuestros mentores, Kai Bar Schutel, hermano Pedro, Ignacio de Loyola, pero encima de todo a nuestro Dios Padre Todopoderoso, agradeciendo esta posibilidad más de estudio en este jueves. Que así sea, gracias a Dios. Que así sea. Buenas noches, besitos.